Historia de la pedagogía. Sección 15. Primera parte. La cultura y la educación en la antigüedad. 5. Los sofistas y Sócrates. 21. La moral socrática. 22. Las escuelas menores. 23. Jenofonte e Isócrates. 21. La moral socrática. Estas eran, pues, las formas de la enseñanza socrática. Pero, ¿cuál era la sustancia? Hasta donde nos es dado saberlo, la sustancia estaba en gran parte implícita en las formas mismas. En efecto, como hemos visto, se trataba de una búsqueda colaborativa o asociada de la verdad. Está abierta a todos los hombres y por ello, todos los hombres pueden y deben reconocer y aceptar sus resultados. Es decir, la búsqueda debe rematar en un concepto, en un saber válido para todos y que todos puedan poner a prueba y demostrar. En este sentido se dice que Sócrates fue el descubridor del concepto, es decir, del conocimiento universal, si bien su campo de investigación estuviese estrictamente limitado a los conceptos morales. Sócrates se ocupaba exclusivamente de las cosas morales y se desentendía de la naturaleza entera. En aquellas buscaba lo universal y fue el primero en fijar el pensamiento en las definiciones. Así escribe Aristóteles en la Metafísica. En efecto, Sócrates no se contentaba, por lo que se refiere a los términos morales, que examinaba en unión del interlocutor, con simples ejemplos de su uso o calificaciones generales, sino que exigía delimitaciones precisas de su ámbito de significación, que se llamaban precisamente definiciones y que determinan los conceptos. Para llegar a ese punto, se detenía con frecuencia a examinar toda una serie de casos particulares, remontándose al final de una consideración más amplia y general. Es decir, razonaba, como se dirá más tarde, por inducción o por el método inductivo. Al parecer, deseaba fundar una auténtica ciencia de la moral que permitiese a los hombres entenderse sin equívocos y realizar unidos el bien personal y el del Estado. En efecto, para Sócrates, quien conoce de verdad el bien, lo realiza. Nadie yerra voluntariamente. Intelectualismo socrático. Pero para conocer el bien es necesario haberlo encontrado en uno mismo, haberlo aclarado en diálogo con los demás, hasta no adquirir una ciencia clara y ulteriormente comunicable. Quien quiera que siga este procedimiento debe reconocer que lo verdaderamente útil y el verdadero bien para cada uno de nosotros coinciden. Utilitarismo socrático. Porque solo en el ejercicio de la virtud y no en la simple búsqueda de placeres fragmentarios reside la auténtica felicidad. Eudemonismo socrático. En realidad, estas afirmaciones constituyen una especie de círculo. A fin de cuentas, no se definen claramente ni el bien, ni lo útil, ni la virtud, ni la felicidad. Pero la vida y la muerte de Sócrates parecen advertirnos que consisten, sobre todo, en su búsqueda libre, infatigable y valerosa, búsqueda de la que Sócrates se ha convertido en el símbolo más alto, que la verdad y la moralidad solo se realizan en el diálogo y en la indagación cooperativa, con exclusión de cualquier otra sede. Es quizá hoy día la única certidumbre a que ha podido llegar toda nuestra ciencia y toda nuestra filosofía. 22. Las escuelas menores. Todo lo que hemos expuesto aquí no revela, sino en mínima parte, la extraordinaria complejidad y riqueza de la figura de Sócrates, de lo que es prueba, entre otras cosas, la gran variedad de escuelas filosóficas que arrancan de él y que desarrollan o pretenden desarrollar su pensamiento o ciertos aspectos de este. En el próximo capítulo nos ocuparemos de la más importante, la Academia Platónica. Por ahora nos limitaremos a mencionar brevemente las escuelas megárica, cirenaica y cínica. Euclides de Megara, no confundirlo con el matemático, fundó en aquella ciudad una escuela que pretendía fundir la enseñanza socrática con la de Parménides, para lo que se volvían a reunir la universalidad del bien y la eterna inmutabilidad del ser, mientras que se criticaba la multiplicidad y la mutación con sutiles paradojas célebres en la historia de la lógica.
En un sentido completamente diverso, está orientada la escuela fundada en Cirene por Aristipo, quien identifica el bien socrático con el goce y por tanto transforma en árbitros a los sentidos, si bien advierte que es necesario contentarse de lo poco que ofrece el presente para no convertirse en esclavos de una búsqueda de placeres futuros, cada vez más intensos y refinados. Poseo, no soy poseído, era su lema. La escuela se subdividió posteriormente en muchas corrientes, una de las cuales, orientada en un sentido desesperadamente pesimista, puesto que todo es relativo, incluso el placer y el dolor, se refería al suicidio como la única cosa sensata, tanto que su promotor, Egesias, fue denominado abogado de la muerte. Totalmente diversa fue la orientación de la escuela cínica, con mucho la más importante, que tuvo la mayor resonancia y dejó profundas huellas en el pensamiento clásico a despecho de su actitud de menosprecio ante las tradiciones, de su carácter manifiestamente rudo y proletario y de la acusación de locura que recayó sobre su fundador, el ateniense Antístenes, llamado el Sócrates loco. El nombre de cínicos se deriva o del gimnasio Sinosarge, es decir, del perro Argos, junto al cual se fundó la escuela, o del modo de vida que practicaban sus observantes que, por lo demás, no se oponían a que se les llamara perros, o de ambas circunstancias a la vez. La primera dio ocasión a la segunda. Antístenes, por una parte, es enemigo declarado de la universalidad en cualquier forma. Por la otra, niega todo valor al placer, si acaso con la excepción de los más sencillos y naturales. La muchedumbre de anécdotas surgidas en torno a la figura de un representante tardío de la escuela, Diógenes de Sinope, pueden servirnos para iluminar más o menos estas características. La anécdota de Diógenes, que va en pleno día con una linterna encendida y a quien le pregunta qué hace, responde: busco al hombre. Se debe interpretar en el sentido de que para los cínicos existen únicamente los hombres individuales, pero no el hombre universal, caro a los platónicos. También Antístenes dijo: oh Platón, yo veo el caballo, pero no la caballidad, al polemizar contra la creencia en las ideas universales. También el episodio de Diógenes, que presenta a la academia un pollo desplumado diciendo: he ahí al hombre, porque los académicos habían considerado la oportunidad de definir al hombre como un bípedo implume. No es más que una sátira de la manía definidora que afligía a los entusiastas del concepto socrático, quienes habían llegado a transformar el concepto en idea. Lo que se cuenta a propósito del tonel donde vivía el filósofo, sobre su existencia vagabunda y miserable, el episodio de la escudilla desechada al ver que un niño bebía en el cuenco de las manos, son detalles referidos a la distinción cínica entre placeres naturales y no naturales, en la que se restringe al máximo el significado de natural. Y sin embargo, el maestro que todos ellos invocaban, Sócrates, si bien es cierto que andaba descalzo y llevaba el mismo manto raído en todas las épocas del año, no despreciaba los placeres de la mesa y el buen vino. El que, dicho sea de paso, resistía más que nadie, tanto que al final del simposio, Platón lo representa mientras al alba se aleja de la sala, donde los otros comensales duermen ebrios, y se dirige, como siempre, al mercado para entablar discusiones. Pero, por otra parte, ¿cómo negar que existe una efectiva adherencia al espíritu socrático de suprema independencia y autosuficiencia, autarquía, en el comportamiento de Diógenes ante Alejandro el Macedonio? Poco importa que se trate de una leyenda, porque no hay duda de que era una leyenda popularísima. Alejandro, atraído por la fama de Diógenes, va a visitarlo y lo encuentra tomando el sol junto a su tonel. A la oferta del magno de satisfacer cualquier deseo que pudiera abrigar el sabio en homenaje a la admiración que le merece, Diógenes replica, sin levantarse siquiera: quítate de ahí, que me ocultas el sol. Por lo demás, aparte de las anécdotas que, como quiera que sea, son reflejo de la repercusión que tuvo en la antigüedad este socratismo rebajado al nivel de los pobres y los humildes,
hay testimonios que invitan a una reflexión seria. Los cínicos que se proclaman ciudadanos del mundo y desprecian toda potencia terrena, no desprecian por el contrario a los desvalidos o incluso a los criminales. Antes bien, se acercan a ellos con perfecto espíritu de igualdad y humildad. Y a quienes alzan la voz en escándalo responden: el médico, siendo agente de salud, no ejerce su profesión entre los sanos. 4 siglos más tarde, otra boca dirá estas palabras: los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. San Marcos 2:17, San Mateo 9:12, San Lucas 5:31. Cierto que este paralelo no debe considerarse sin la debida prudencia, porque en los cínicos hay una total ausencia de esa fe en una superior realidad espiritual y en una justicia suprema, que es la esencia del cristianismo. Sin embargo, sirva para ponernos a meditar acerca de la distancia que separa el auténtico pensamiento cínico de las deformaciones que se le han impuesto y que remataron por fin en la atribución a la palabra cínico del significado hoy corriente. 23. Jenofonte e Isócrates. Uno de los discípulos de Sócrates, que sin haber fundado ninguna escuela o corriente específica de pensamiento, contribuyó a difundir algunos aspectos del pensamiento socrático y consignó en la Apología, las Memorables y el Simposio datos de no poca importancia sobre la persona y la enseñanza del maestro, fue el ateniense Jenofonte, aristócrata por su nacimiento y gustos, no muy penetrante como pensador, pero escritor pulcro y de ánimo bueno y honesto. Escribió algunos breves tratados sobre la formación del buen comandante de caballería, sobre la del jinete en general y sobre la nobleza del arte de la caza, cinegético. Escribió también una Ciropedia donde expone la educación de Ciro el Grande, basándose más en el modelo espartano que en el persa. Pero la obra que le ha ganado un puesto en la historia de la educación es justamente aquella donde es menos evidente la intención educativa, es decir, el económico o económicos. Ahí se ve cómo tomó de Sócrates algunos motivos ético-religiosos más bien extrínsecos, utilizándolos despreocupadamente como defensa de los tradicionales valores aristocráticos, los que por otra parte no intenta estudiar a fondo y a los que tampoco se esfuerza por dar una justificación especulativa como hará Platón. Pero también se advierte cómo de la moral socrática había conservado, bien que en forma genérica e irreflexiva, un profundo sentimiento humano. En efecto, en su tratadito sobre la administración de la casa, se preocupa de mejorar un tanto la suerte de los dos grandes olvidados de la, por otra parte, espléndida cultura jónico-ática, la mujer y el esclavo. Nada de revolucionario, claro está, pero su cálida y amorosa preocupación por considerar como un ser espiritual con tareas y responsabilidades importantes a esa reclusa del hogar que es la mujer ática y sus consejos filantrópicos sobre el tratamiento justo y humano que se debe dar a los esclavos, que Platón y Aristóteles consideran menos que hombres, son motivos que iluminan con una luz favorable la fisonomía moral de Jenofonte. En ello se debe ver también una forma particular de reacción ante la crisis de la polis, frente a la cual dotar de nuevo valor a la vida del hogar, mostrándola como un centro de armoniosa y cálida convivencia, podía compensar el doloroso sentimiento de enajenación que ya desde entonces experimentaba el griego tradicionalista con respecto a la vida social y política, donde triunfaban las formas democráticas, no sin involuciones demagógicas. Después de la restauración democrática posterior a los 30 tiranos, el mismo Jenofonte había sido exiliado por sus tendencias aristocráticas y su simpatía a los espartanos. Sin importante, en la historia de la educación es mucho más importante otro ateniense contemporáneo de Jenofonte y Platón, el orador y retórico Isócrates. Discípulo de los sofistas, había absorbido también indirectamente la doctrina socrática, de forma que a los sofistas, especialmente a Gorgias, debía su profundo interés por la retórica
considerada como el arte más noble y propiamente humano, con el cual se actúa no sobre la materia bruta, sino sobre las almas. De Sócrates, en cambio, le venía su sincera preocupación ético-política que le hacía repudiar la indiferencia moral por los fines a cuyo servicio se ponía la técnica oratoria y que caracterizaba a los más destacados sofistas. Y Sócrates, por el contrario, echa las bases de la concepción clásica del orador como vir bonus dicendi peritus. Y Sócrates es el verdadero fundador de la educación de tipo predominantemente literario que caracterizaría la tradición clásica y humanística hasta nuestros días. En su plan de estudios, la enseñanza primaria y media, igual a la tradicional, aunque ampliada y perfeccionada, y que comprende también un poco de matemáticas, si bien él mismo no enseña directamente, culmina en un ciclo de educación superior de nuevo tipo, basada en el estudio y la práctica de la expresión oral y escrita, sobre todo a través de la imitación de modelos apropiados, con frecuencia los discursos del mismo Isócrates, y de la discusión de su forma y contenido. A diferencia de la enseñanza sofística, dura varios años. Repetimos, no es puramente formal. Antes bien, desarrolla ideales específicos que anuncian a los valores propios de la civilización helenística, la exaltación de lo griego, no ya como factum de estirpe, sino como conquista de una cultura superior.